Dios les bendiga, bienvenidos a la clase de química. Estamos viendo lo que es la temática de química orgánica. En el video que acabamos de estudiar, nos dimos cuenta que los hidrocarburos están clasificados en alifáticos como en aromáticos. Dentro de los alifáticos teníamos compuestos de cadenas lineales o de cadenas cíclicas. Y dentro de ellos también explicábamos que estaban lo que es, eh, si nos vamos a la diapositiva anterior, estaban lo que son en los saturados o insaturados, de acuerdo, decíamos, a la cantidad de hidrógenos que se agregan, o al, mejor dicho, a los dobles o triples enlaces que tienen cada uno de ellos. Identificábamos tres tipos de compuestos alifáticos: los alcanos, que son saturados, porque solamente tienen enlaces simples en todas sus cadenas, mientras que los alquenos decíamos que por lo menos tienen un doble enlace en su estructura, y los alquinos tienen triples enlaces, al menos uno de ellos en su estructura. En los aromáticos mencionábamos que son compuestos que tienen en su estructura esta que tenemos acá, que es el benceno como grupo funcional. Entonces comencemos a analizar los alcanos. Bueno, ¿qué son los alcanos? Los alcanos son hidrocarburos saturados de cadena lineal y enlace simple, carbono-carbono. Aquí tenemos una imagen de esta estructura que explica que aquí tenemos al átomo de carbono, ¿sí?, enlazado a átomos de hidrógeno. En este caso tenemos una estructura que tiene una fórmula molecular de un carbono y tiene también, en este caso, tiene 4 hidrógenos. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, es bueno que ustedes puedan escribir en sus anotaciones o cuaderno de anotaciones lo que es la fórmula molecular de los alcanos, que es la siguiente: CN H 2 por N más 2. Esta sería, en este caso, la fórmula molecular de los alcanos. ¿Y por qué es importante? Porque nos puede dar a inicios que comenzamos a analizar esta temática, cuántos hidrógenos estarán en cada uno de los alcanos. Para que comprendamos mejor, fijémonos en lo siguiente. Aquí tenemos la parte homóloga de los alcanos. Tenemos el nombre de los alcanos desde el carbono 1 hasta el carbono 10. Y es que es importante analizar también que en el nombre de los alcanos siempre terminarán en esta terminación, valga la redundancia de palabras. Comencemos con el primero. Tenemos el primero, comienza con met, luego el 2-et, luego prop, 4-but, 5-pent, 6-ex, 7-ept, 8-oct, 9-non, 10-dec. Y fíjense que cada uno de estos nombres tienen una terminación que es la terminación ano. Entonces, el alcano que tiene un carbono se llama metano. El de 2 carbonos se llama etano. El de 3 carbonos se llama propano. 4 carbonos se llama pentano. El de 6 carbonos es el hexano. El de 7 carbonos se llama heptano. El alcano que tiene 8 carbonos se llama octano. El que tiene 9 carbonos se llama nonano.
Y el que tiene 10 carbonos se llama decanado. También cabe señalar que aquí a la par tenemos la fórmula molecular. ¿Qué es esto de fórmula molecular? Ya hemos visto que es, o nos dice el número de carbonos o número de hidrógeno. En este caso, si hablamos en general, estamos hablando del número de átomos que tiene una molécula. En el metano tenemos un carbono y 4 hidrógenos. Recuerden que estos podemos analizarlos mediante la fórmula general de los alcanos, que es CnH2 por N más 2. Si nos damos cuenta de esto, vamos a explicarlo con el etano. El etano tiene 2 carbonos, ya sabemos eso. Tenemos que conocer estos 10 que acabo de explicar ahorita. Entonces, N es el número de carbonos, por lo tanto, entonces estamos hablando que el etano tendría 2 carbonos. Ahora, ¿por qué aparecen 6 hidrógenos? Fíjense, si yo multiplico 2 por N, que es el número de carbonos, sería 2 por 2 más 2. Yo sé que 2 por 2 es 4 y 4 más 2 es 6, por lo tanto, tiene 2 carbonos y tiene 6 hidrógenos en el caso del etano. Y así podemos hacerlo para cada uno de los alcanos. Si sabemos el número de carbonos, podemos encontrar fácilmente el número de hidrógenos. Fíjense en esta columna que tenemos aquí, aparece lo que es la fórmula estructural o condensada de algunos alcanos homólogos. ¿Sí? Fíjense, aquí tenemos la estructura, cómo se va a detallar. Esto lo estaremos analizando a detalle cuando hagamos ejercicios prácticos. Vamos a hablar de nomenclatura. Bueno, nomenclatura, como ya sabemos en química, nomenclatura se refiere al nombre que la IUPAC, que es la Unión de Química Pura, o la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, le da a los alcanos. Pero es una nomenclatura sistemática. Significa que esa nomenclatura sistemática es aprobada por la IUPAC. Nosotros la conocemos como IUPAC, pero su nombre correcto de esta nomenclatura es nomenclatura sistemática de los alcanos. Tenemos en la primera regla, nos dicen identificar la cadena más larga o cadena principal. ¿Cómo encontramos esto? Bueno, tenemos esta estructura y nosotros para poder analizarla vamos a contar las cantidades de carbonos de extremo a extremo que tiene en este caso esta estructura de alcano. Si nosotros contamos por aquí, comenzamos de aquí y terminamos acá, comenzamos a contar la cadena de carbono y contamos 1, 2, 3, 4. Esta no puede ser. ¿Por qué razón? Porque solamente tiene, en este caso, 4 carbonos. Y vemos que hay cadenas más largas. Contemos otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, es muy larga. Hagamos otra contada de extremo a extremo. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fíjense que tenemos 2 cadenas de 8. Tal vez hay una más larga. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos una cadena de 9 carbonos. Entonces, a esta cadena nosotros la vamos a encerrar a la cadena, en este caso, de 9 carbonos, la encerramos para ir en orden. Fíjense. Ahí tenemos la cadena larga. Después de esto, observamos que hay una cadena larga de carbonos que la llamaremos cadena principal. Esta es la cadena principal. Y lo que tenemos que se unen a ella, como esta que tenemos acá, se le llama sustituyente. Estos que están aquí
se le llaman sustituyentes. Entonces, a todos los que están afuera de la cadena principal se llaman sustituyentes. Importante. Los grupos o elementos no incluidos a la cadena principal se consideran sustituyentes. Lo acabamos de mencionar. Entonces aquí tenemos la cadena principal. La vuelvo a encerrar para que tengamos mejor análisis. Y entonces esto que tenemos aquí, esto que tenemos aquí, este es otro, y este que está acá es otro. Tenemos 3 sustituyentes. Estos son los sustituyentes. Importante. Ahora, antes de continuar, necesitamos conocer algo muy importante, y son los radicales alquilos. Al conocer los radicales alquilos, diremos que son estructuras que le faltan un hidrógeno. Cambia la terminación ano del alcano por hilo del alquilo. Y aquí tenemos esta parte ejemplificada. Tenemos el metano, que es un alcano, o sea, toda esta columna, o sea, que tenemos al lado izquierdo, son alcanos. Y la que está al lado derecho, pues son los radicales alquilo. Entonces, miren que el metano tiene, en este caso, pues, el carbono tiene enlazado 4 hidrógenos. Mientras que en el caso de los radicales alquilo, tenemos solamente 3 hidrógenos, o sea, falta un hidrógeno. Y en la nomenclatura también hay un cambio, y es que pasó de metano y ahora acá se le agrega el prefijo o el hilo, o sea, metilo, son dicho la terminación hilo. Y acá tenemos, bueno, el etano, que tiene 6 hidrógenos. Acá le falta un hidrógeno en uno de los carbonos. Y pasó de etano a etilo. Luego acá tenemos el propano, que pasa de, bueno, de tener 8 hidrógenos, pero en uno de sus carbonos que está en los extremos, pues perdió un hidrógeno y solo tiene 7 hidrógenos, y su nombre pasó de propano a propilo. Luego el butano, pues igual en uno de sus carbonos pierde el hidrógeno y pasó de butano a butilo. Cabe destacar que también se pueden llamar, en el caso que iba a colocar a la par, se puede llamar metil o se puede llamar metilo, ¿sí? En la nomenclatura, cuando demos nombre, vamos a utilizar la terminación il, aunque también se puede usar la terminación hilo. Muy bien. Continuamos. Acá tenemos unos radicales alquilos comunes. El metil ya lo conocemos, el etil también. Bueno, acá tenemos el propil, ya lo conocemos. Aquí tenemos el isopropil, es diferente, ¿no? Tiene 3 carbonos, es cierto, pero de una forma diferente, ¿no? O sea, en este carbono que se va a enlazar a la cadena, tiene eh, como quien dice, un metil aquí y otro carbono acá. El butil ya lo conocemos, el sec-butil igual, ¿no? Pues comienza acá. Aquí tenemos la forma sec-butil, este sería el isopropil. Y este de acá se llama el terbutil. Muy bien. Luego, en la tercera regla de la nomenclatura de alcanos, asignar nombre a la cadena larga con terminación en ano. Aquí, en esta regla, pues al prefijo correspondiente al número de carbono de la cadena principal se le agrega la terminación ano. Muy bien. Entonces ya teníamos la cadena principal, ¿sí? Teníamos la cadena principal, que es esta. ¿Sí? Entonces, ¿de cuánto es la cadena larga?
Veamos. La cadena larga es, fíjate, contamos un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, cinco carbonos, seis carbonos, siete carbonos, ocho carbonos, nueve carbonos. Entonces, si sabemos que son nueve carbonos, de acuerdo a lo que vimos, del nombre del alcano, de acuerdo al número de carbonos, pues 9 sería nonano. Ahí está. Sería nonano. Al prefijo correspondiente al número de carbonos de los sustituyentes se le agrega la terminación -il. Entonces, ¿qué significa? Que estos sustituyentes que están aquí encerrados de color azul tienen nombres. Ya lo vimos, que son los radicales alquilo. Entonces, miren, este que tiene un carbono, fíjense, acuérdense que llamaba metil. Miren, aquí está, ¿ven? Metilo o metil, tiene CH3. Miren, CH3 se llama ¿cómo? Este se llama metil. Este que tiene dos carbonos, que es un radical, que es CH3, CH2, se va a llamar ¿cómo? Se va a llamar de 2. Sería, en vez de colocarle etano, le coloco ¿cómo? Le coloco etil. Luego este que tiene 3, en vez de colocarle propano, le coloco ¿cómo? Le coloco propil. Ahí está. Entonces tenemos tres sustituyentes. Uno es el metil, el otro es el etil y el otro es el propil. Bueno, en la cuarta regla de nomenclatura sistemática de los alcanos, tenemos lo siguiente. Enumerar los átomos de carbono de la cadena principal. Debemos iniciar por el extremo que tenga más cerca un sustituyente. Interesante. Ya sabemos que esos carbonos, esa cadena que está de color azul, es la cadena larga de carbonos. Es de 9 carbonos. Por lo tanto, es un nonano. Pero, ¿por dónde vamos a comenzar nosotros? ¿A qué? A darle número a cada carbono. Dice que para darle esa numeración y comenzar por uno de los extremos, ya sea por la derecha o por la izquierda, debemos iniciar por el extremo que tenga más cercano un sustituyente. Y ya saben que los sustituyentes son los que están encerrados. Si comenzamos a contar por acá sería, a ver, fíjense, aquí sería un carbono 1, carbono 2, carbono 3. Ah, pues el carbono 3 aparece. Vamos por la de izquierda a derecha, sería carbono 1, carbono 2, carbono 3. Y en el carbono 4 encontramos un sustituyente. Por lo tanto, sale más cerca o es más cercano de pues, este extremo, ¿no? Encontramos un sustituyente en el carbono 3. Entonces aquí comenzamos a enumerar. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8 y carbono 9. Importante saber hacer esos números, por lo tanto es importante que ustedes hagan estas estructuras bastante elegantes. Cuando hablo de eso, que hagan las letras grandes en un renglón, las H mayúsculas que suban, o sea, que estén de una línea del renglón a la otra línea del renglón. No la hagan pequeña, porque después crea confusión cuando estudiamos eso. Y no confundir también los números de los hidrógenos, los subíndices, con los números de la numeración. Eso es muy importante también. Por eso es recomendable usar otro número, disculpen, otro color de tinta o lápiz tinta para hacer la numeración. En general se usa el color rojo. Ahora, ya mencionábamos que, bueno, este sustituyente es el propil, este el metil y este el etil. A ver, ¿cómo le damos nombre a este compuesto? Miren cómo le damos nombre, que es la regla 5, ¿no? Dale nombre. Bueno, ¿cómo le damos nombre a este compuesto? Bien, para darle nombre, fijémonos en qué carbono está enlazado cada sustituyente. El propil se enlaza al carbono 5, el etil se enlaza al carbono 6, el metil al carbono 3, ¿sí? Pero para darle nombre, nosotros no utilizamos, en este caso, no utilizamos
el que está más cerca, sino que usamos el orden alfabético. Por ejemplo, propil, la letra P, metil, la letra M. De acuerdo al orden alfabético, ¿cuál está más cerca, la M o la P? Analicemos. Está más cercana a la M. Por lo tanto, utilizamos la M. ¿En qué carbono está este metil? En el carbono 3 está enlazado. Sería 3. Luego, pero antes de eso, fíjense que tengo un etil. El etil está en el carbono 6 y la E está antes que la M. Es importante eso, poder analizar esa parte. Entonces, la E está antes que la M y la M antes que la P. Por lo tanto, el etil iría primero. Sería, ¿en qué carbono se enlaza? En el carbono 6. Sería 6 guión etil. Luego, guión, el metil se encuentra enlazado en el carbono 3, sería 3 guión metil. Y el propil se enlaza en el carbono 5, sería guión 5 propil. Y la cadena larga de carbonos es de 9, se llama nonano. Por lo tanto, se escribe la palabra no, así. Este sería el nombre de la estructura. Aquí hay que analizar algo bien importante. Los números de las letras se separan por guiones, ¿sí? Eso es importante. Bueno, espero que hayan comprendido esta parte. Dios les bendiga.